En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te queremos dar gracias en esta noche, Padre Santo, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, por el alimento diario, por el trabajo y los estudios, por todas las cosas, Señor, que tú nos ofreces, tanto en el día como en la noche. Queremos adorarte y glorificarte y reconocerte como el único Dios verdadero, como la esencia y el origen de nuestra existencia. Queremos rendirte culto y honor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A ti, Señor Jesucristo, nuestro fundador de la Iglesia Católica, nuestro líder y nuestra cabeza, nuestro único pastor. Y Espíritu Santo, en esta noche queremos pedirte que nos llenes con tu presencia y nos ilumines y nos guíes y guíes este estudio de la palabra para que todas las cosas sean conforme a la voluntad de Dios. Santísima Virgen María, también invocamos tu presencia en esta noche para que a través de tu manto sagrado nos protejas de las acechanzas del maligno, para que intercedas por Colombia, por el mundo, por el Papa León, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos y todos aquellos, Señora nuestra, que seguimos el camino de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, también les pedimos su protección en esta noche, que sus alas poderosas nos cubran y que nos guíen también en este momento. Te pedimos, Señor Todopoderoso, por la situación del mundo, por todos los conflictos que en este momento están causando tanto revuelo en el Medio Oriente, en Ucrania, en Estados Unidos y obviamente aquí en Colombia, Señor, con toda la situación política y social bastante desestabilizada. Pero confiamos plenamente, Señor, que tú tienes control de todo eso y por eso te pedimos a ti que tomes control de todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 12 del libro de Jueces. Jefté y la tribu de Efraín. Los hombres de la tribu de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán en dirección a Zafón, y le dijeron a Jefté: ¿por qué te lanzaste a atacar a los amonitas sin avisarnos para que fuéramos contigo? Ahora vamos a quemar tu casa contigo dentro. Jefté les contestó: mi gente y yo tuvimos un pleito con los amonitas, y yo los llamé a ustedes, pero ustedes no vinieron a defendernos. Como vi que ustedes no venían en nuestra ayuda, arriesgué mi propia vida y ataqué a los amonitas, y el Señor me dio la victoria. ¿Por qué vienen ustedes ahora a pelear conmigo? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó con los de Efraín y los derrotó. Los de Efraín decían que los de Galaad, que vivían entre Efraín y Manasés, eran gente que había abandonado a Efraín. Los de Galaad les quitaron a los de Efraín los vados del Jordán, y cuando alguno de Efraín que llegaba huyendo les pedía paso, ellos le preguntaban si eran de Efraín. Si aquel respondía que no, le pedían que dijera Shibolet, y si decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo de otro modo, lo agarraban y lo mataban allí mismo, junto a los vados del Jordán. En aquella ocasión, los muertos de Efraín fueron 42,000 hombres. Jefté fue caudillo de los israelitas durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en Galaad, su ciudad natal. Ibzán.
Después de Jefté, fue caudillo de los israelitas Ibzán, de Belén, que tuvo 30 hijos y 30 hijas, y a todos los casó con gente de fuera. Ibzán fue caudillo de Israel durante 7 años, y cuando murió lo enterraron en Belén. Elón. Después de él, Elón, de la tribu de Zabulón, fue caudillo de los israelitas durante 10 años, y cuando murió lo enterraron en Ayalón, en el territorio de su tribu. Abdón. Después de él, Abdón, el hijo de Gilel, de Piratón, fue caudillo de los israelitas durante 8 años. Abdón tuvo 40 hijos y 30 nietos, cada uno de los cuales montaba un asno. Cuando murió, lo enterraron en Piratón, que está en el territorio de Efraín, en los montes de Amalek. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 12 de Jueces, en esta noche, nos habla acerca del conflicto innecesario que surge en medio de Jefté, el galadita, y la tribu de Efraín. Ellos le cuestionan a Jefté por qué no lo llamó para enfrentar a los amonitas, sino que fue por su propia cuenta, según ellos, a enfrentarlo. Estos mismos, de esta misma tribu de Efraín, se había quejado contra Gedeón en el pasado, porque Gedeón no los había supuestamente convocado para pelear contra los moabitas. Al parecer, esta tribu era una tribu que buscaba más que todo la vanagloria y buscaba intereses propios más que el bien común de todo Israel. Es por esto que al ver que Jefté obtiene una victoria no por su cuenta, no por la cuenta de Jefté, sino por la cuenta de Dios. Dios es el que le da la victoria a Jefté. La lucha la está haciendo Dios. Jefté solamente es un caudillo, un instrumento del Señor para poder realizar la obra divina. Esta gente, contrariamente a buscar el interés general, el interés de todo Israel, el bien del pueblo de Israel, lo que buscaba era una gloria propia. Por eso, al ver que cada vez que alguno de un caudillo iba a la guerra y Dios le daba la victoria, y ellos no eran los artífices principales, no eran los que se llevaban el reconocimiento principal, entonces llegaban a reclamarle al caudillo o a la tribu que sí hacía el trabajo de Dios. Y eso es muy importante porque lo vamos a ver en los estudios bíblicos, cómo este pueblo de Israel, por su propia actitud y por su búsqueda egoísta de sus propios intereses, desconectado del plan de Dios, llegan a ser un obstáculo para la promesa de salvación y para el plan de salvación que Dios había establecido en su padre Abraham, y que tenía como objetivo no vencer a imperios del mundo, sino básicamente a los 3 más grandes, importantes enemigos de la raza humana completamente: Satanás, el pecado y la muerte. Vemos aquí cómo, a diferencia de Gedeón, Jefté es un hombre de lucha, y lo que hace es que reúne a su ejército, a los hombres de Galaad, y vence a Efraín. ¿Por qué? Porque los de Efraín llegan con amenazas, llegan diciéndole que por no haberlos invitado a la gloria de la victoria frente a los
amonitas, entonces le van a quemar el pueblo o la casa con él adentro. Eso es una amenaza directa a la persona de Jefté. Jefté, ¿qué es lo que hace? Bueno, si ustedes quieren venir a pelear, pues peleemos. Muy diferente la actitud de Gedeón en su momento, que fue más diplomático. Pero todas las personas y todos los líderes no son iguales, ¿sí? Puedes que encuentres un líder pacífico que le guste resolver los conflictos de manera diplomática, o pueda de que te encuentres con alguien que si tú le das en la cara, te va a devolver el puñetazo, como lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, ¿sí? Con la situación entre el Israel de este tiempo, que nada tiene que ver con el pueblo de la Biblia, y el pueblo de Irán, ¿sí? Ok. Ahora vemos cómo los de Efraín en su arrogancia son derrotados por Jefté y los galaditas, y ellos le toman entonces los vados del Jordán. Y cada vez que un efranita quería huir de esta batalla, los galaditas les hacían pronunciar una palabra que para un efranita era difícil de pronunciar. La palabra era Shibolet. Ellos, en su dialecto, en la forma de hablar del efranita, no era capaz de decir Shibolet, sino Sibolet. Y por la manera de hablar se conocía de dónde procedía, si era galadita o si era efranita. Y si había negado su origen, ahí mismo lo mataban. Miren cómo hasta entre ellos mismos, porque los galaditas y los efranitas eran del mismo pueblo, como hermanos de la misma nación, se estaban exterminando entre ellos. Esa era la situación que estaba viviendo Israel en la época de Jefté. Y el número, nos dice la palabra de Dios, que el número que cayeron en esa guerra fratricida entre dos tribus del mismo pueblo de Israel fueron de 42,000 hombres de la tribu de Efraín. Luego nos dice el capítulo que Jefté murió en Galaad, en su ciudad natal, fue enterrado y lideró a Israel 7 años. Luego vino Ibzán, que se nos dice que es de Belén, pero no de Belén de Judá, y que tuvo entre 30 hijos y 30 hijas, y todos los casó con gente de afuera. Era un caudillo de Israel que era muy rico, era muy ostentoso en esa época, tener tantos hijos, casarlos con gente de afuera, era bastante ostentoso, era un líder poderoso, Ibzán, y lideró a Israel durante 7 años. 7 años. Luego aparece Elón. Elón es de la tribu de Zabulón y no se dice mucho acerca de él, solo que duró 10 años liderando a Israel, y cuando murió lo enterraron en Ayalón, que pertenecía a la tribu de Zabulón. Y por último, vemos cómo tenemos a Abdón. Abdón también se nos nombra como un caudillo de Israel que lo gobernó durante 8 años. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, los cuales todos montaban en asnos, o sea, tenían plata. Estos líderes políticos, no religiosos, líderes políticos de Israel, eran un poquito ostentosos y poderosos en su época. Esto es lo que nos habla acerca de los jueces que hubo durante Jefté y la época después de él, Absalón, Elón y Abdón. El próximo viernes, si Dios lo permite, estaremos ya empezando a hablar acerca de la historia de Sansón, para la gloria de Dios. En el capítulo de hoy, en los textos auxiliares, vamos a hablar acerca del fracaso de Israel,
fracaso de Israel bíblico como pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que entender que Israel todavía sigue, este Israel que ahora está luchando en el Medio Oriente, no es el pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios cambió? Y ahora no es un pueblo escogido por una raza, por una etnia, sino que son todos los creyentes y practicantes de la fe del Mesías que surge del pueblo de Israel, el Mesías prometido, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver cómo ese pueblo de Israel refleja esa actitud de la tribu de Efraín, que solamente le importaba la vanagloria, no le importaba el bien común, sino solamente llevarse el reconocimiento y la gloria propia. Israel, a lo largo de su historia bíblica, podemos ver cómo lucha contra Dios. Lucha porque quiere ser siempre la nación que lidere y que imponga su dominio sobre las demás naciones. Israel nunca duró 400 años aproximadamente viviendo como esclavos en un imperio, el imperio egipcio. Y nunca dejó de soñar con ser un imperio mundial. Siempre quisieron ser el imperio mundial. Y las profecías y las promesas de Dios y el plan de salvación nunca lo vieron como un proyecto espiritual y un proyecto proyectado, proyectado a defender no a una etnia, no a una raza, sino a una humanidad incompleta. El enemigo que Dios hablaba en las profecías, el enemigo al que debíamos derrotar, el enemigo al que ellos debían preparar el camino de su Mesías y Rey, era Satanás. Eran las fuerzas espirituales que habla San Pablo cuando dice de que no nos estamos enfrentando ni a carne ni a sangre, sino a fuerzas espirituales que habitan en los abismos celestiales. Todas las promesas van dirigidas a desarrollar un pueblo que no es pueblo, que pudiese enfrentar la amenaza más grande y más poderosa, Satanás y su reinado de tinieblas. Pero los israelitas lo confundieron y siempre pensaron que Babilonia, Asiria, Medo-Persia, los griegos, los romanos, ahora los árabes, son sus enemigos. Todo el que no piense, ni todo el que quiera estar bajo su dominio, hay que dominarlo, hay que someterlo a través de la fuerza, ¿sí? Entonces, vemos cómo ese espíritu no ha cambiado mucho, aunque hayan pasado más de 2000 años. Vamos entonces ahora cómo nuestro Señor Jesucristo explica en qué se convirtió Israel, en qué se convirtió el pueblo escogido a través de una parábola. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46. La parábola de los labradores malvados. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin
mandó a su propio hijo, pensando, sin duda, respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron: matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino, y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecha pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Esta es una parábola conectada con la profecía de Daniel, ¿sí? De la estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro y barro, que es destruida por una piedra que se desprende del monte Sión. Esa piedra es el cristianismo. Esa piedra que destruye los reinos y se impone como el reino que no tiene fin es la Iglesia católica. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que tiene una conexión muy, muy directa. A todo lo que la piedra le caiga, lo pulverizará. Y el Señor está haciendo conexión con esa profecía. Dice: los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas de Jesús que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos, de los judíos, del pueblo de Israel. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era el profeta. Palabra del Señor. Ok, vamos a explicar un momentico esta parábola. El dueño del viñedo es Dios, Dios Padre Todopoderoso. El Dios que guía, que lidera, que durante todo este tiempo que hemos hecho estos estudios, ha mandado a organizar al pueblo de Israel. Le da un sumo sacerdote, le da una alianza, le da un tabernáculo, le da su presencia en una arca de la alianza, le da leyes, le da una liturgia, le impone cosas para que sea diferente al resto de naciones del mundo, con el fin de que puedan enseñar y mantener la imagen lo más pura y lo más santa del Dios verdadero. Esa era la función del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Mantener hasta que viniera el Mesías, que viniera el Hijo de Dios, a imponer el reino definitivo y a vencer a Satanás. Es que el enemigo no era Nabucodonosor, no era Ciro, no era Antíoco Epifane IV, no era César, no era Tito, no era Augusto ni Tiberio. Era Satanás, es Satanás. ¿A través de qué fuerza? Del pecado. Por eso Jesús se enfrenta a Satanás. Por eso Jesús va y destruye el poder de Satanás en la cruz. Él no es un líder político militar, es un líder espiritual, es un rey
del cielo y viene a traer el cielo. Por eso su ministerio es el reino de los cielos. Esa es la piedra que pulveriza a los pueblos de la tierra y al dominio del demonio. Y lo hace a través de la cruz del Calvario. Pero el Señor hace un viñedo, un vino, para darle alegría al mundo. Ese era Israel. Y lo cubre y lo protege. Y la torre es el templo de Jerusalén. Pero estos señores, ¿qué es lo que hacen? Se roban la gloria de Dios, no le obedecen, hacen todo lo contrario, son injustos, no respetan la palabra de Dios, abusan del pueblo, utilizan el pueblo de Dios para poder obtener poder político y militar. Y ahí es donde toda la historia de la Biblia, de Israel de la Biblia, nos damos cuenta cómo son derrotados y cuando se arrepienten, Dios los salva. Ese es el trasfondo real que hay aquí. ¿Y qué sucede? Dios comienza a enviarle profetas en cada tiempo, en cada momento, comienza a mandarle, a recordarles la alianza. Pero ellos lo que hacen es matarlos y ven a los profetas como sus enemigos, como estorbos. Tenemos a Isaías, Jeremías, Amós, Habacuc, Elías, Oseas. Bueno, ya los conocemos, ¿verdad? Los que hemos leído la palabra de Dios. Como Sofonías, vemos cómo ellos han sido Malaquías, Abdías, Jonás, y todos ellos son asesinados. El último que es asesinado es Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. El último que cierra el Antiguo Testamento, la última gota de sangre del Antiguo Testamento es la cabeza de Juan el Bautista. Juan cierra el Antiguo Testamento. Hasta ahí llega el Antiguo Testamento, que será totalmente abolido el Viernes Santo cuando Jesús diga en su última palabra, en su penúltima palabra diga, todo está cumplido, y posteriormente entregue su espíritu. Ahí termina completamente la historia de la alianza del monte Sinaí. Recordemos que la tenemos en Éxodo 24. Ese tiempo se acaba, ya se acaba Moisés, se acaban los mandamientos de Moisés, se acaba el sacerdocio arónico, se acaba el sábado, se acaba el sábado. Ya el sábado no tiene, hasta ahí llega la perpetuidad del sábado. Cuando Dios decía hasta la perpetuidad, era hasta el Viernes Santo. Ya el domingo de resurrección hay una nueva creación, hay un octavo día. Y por eso los cristianos que surge, la alianza del monte Sión, surge en cuando Jesucristo asciende de los infiernos. Ahí nace una nueva alianza, que es la que estamos actualmente celebrando, y celebramos a través de la Eucaristía. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, cada vez que la Iglesia Católica celebra la Eucaristía, está celebrando, conmemorando la alianza del monte Sión, que vendrá hasta la parucía. Hasta ahí llegará la parucía. De ahí en adelante vendrá otro tipo de alianza, vendrá otro tipo de vivencia cuando Dios haga todas las cosas nuevas. Para la gloria de Dios. Vamos ahora entonces cómo esta parábola de Jesús no solamente era el inicio como que ya identificarlo, sino que ya Jesús los identifica y se lo dice a la gente que Él comienza a enseñarles el reino de los cielos. Vamos al Evangelio de San Mateo, ahí mismo, capítulo 23, versículos del 1 al 15, cuando ya Jesús sí identifica que los labradores malvados que se robaron a Israel, que usaron al pueblo de Israel del Antiguo Testamento para sus propios intereses, como querían los de las tribus de Efraín, son identificados por nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo del Padre, que es el dueño de la viña, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Dice,
Jesús denuncia a los fariseos y los maestros de la ley, que eran los líderes del pueblo de Israel. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Recuerden que en sus discípulos está la iglesia católica. Cristo y sus discípulos es la iglesia católica. Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Estaba vigente la alianza del monte Sinaí. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. En ese momento se debía respetar el sabbat. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombres de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. También en el catolicismo hay mucha gente así. Todo lo hacen para que la gente los vea, así como querían los de Efraín. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas. Nada que ver con la humildad del cristianismo, nada que ver con la humildad de la cruz de Cristo. Y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros. Este es en el contexto espiritual, ¿sí? En el contexto de revelación divina. Porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, que es Cristo. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra. Eso no tiene nada que ver con nuestros curas, nuestros sacerdotes. Tiene que ver con padres, por ejemplo, todas las sectas y todas estas religiones que ponen y divinizan en un hombre mortal y que le llaman padre. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. No a un sacerdote, no a un presbítero, que sí es padre en el sentido de formación espiritual. Porque tienen solamente un padre, que es Papito Dios, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Fíjate, ya Jesús está haciendo un contraste entre lo que anhelaban y querían los líderes del judaísmo con los seguidores del cristianismo, ¿sí? El que quiera ser el más grande, que le sirva a los demás. Tome su cruz y sírvale a los demás. Esa es la grandeza en el cristianismo, muy diferente a la grandeza del judaísmo, donde querían ser reconocidos por la gente. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Fíjense que entre el cristianismo y el judaísmo ya nuestro Señor Jesucristo está dando un gran contraste, algo muy distinto. El cristianismo y el judaísmo son muy distintos en filosofía espiritual. Mientras que en el judaísmo se busca la vanagloria y se busca ser reconocidos, ser el pueblo de Dios, ser los que lideran, ser los que imponen. En el cristianismo lo que debe prevalecer es el servicio a los demás. El servir a los demás. Ese debe ser el identitario de un cristiano verdadero. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos. Fíjense, se volvieron enemigos de Dios, para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Se volvieron obstáculo de Dios. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto. Y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo aquí Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, identifica
a los fariseos y a los escribas y a los maestros de la ley como esos labradores malvados que se robaron al pueblo de Israel, que desviaron el ideario original de Dios cuando los escogió como pueblo de su alianza. Ellos siempre han pensado en lo mundano, siempre han querido es lo terrenal. Por eso están luchando ese pedazo de tierra allá en el Medio Oriente. Por eso no quieren salir de ahí. Por eso lo defienden y por eso atacan y por eso hacen todo eso. Porque para ellos la tierra que Dios les dio, ese pedazo de tierra, es su paraíso. Mientras que para los cristianos el paraíso no está en este mundo, está donde está nuestro Señor Jesucristo, en la Jerusalén celestial. Nuestra vista debe estar puesta no en esta tierra, debe estar vista allá donde está la Santísima Virgen María y donde está nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Esa debe ser nuestra visión. Por eso nosotros no podemos hacer cosas que nos amarren aquí, envidiar, odiar, tener rencor, matar por propiedades, por riquezas, vender el alma al demonio por fama, por poder, por disfrutar de los placeres que el mundo nos ofrece. Nosotros no podemos atarnos a este mundo. Nosotros debemos aprovechar este mundo es para ganarnos así sea un cuartico en el cielo. Ese debe ser nuestro trabajo, nuestra inteligencia, nuestra familia, nuestro estudio, nuestro trabajo. Cómo nosotros le servimos a la humanidad. No para autodestruirnos, no para odiarnos, no para porque tú piensas diferente y yo tengo que exterminarte. No, sino para servirte en algo, para ser productivo a esta sociedad de manera integral, de manera limpia, que le dé gloria a Dios, nuestro Creador. Ese debe ser el pensamiento de el cristiano católico. Dejar fruto, dejar fruto. Cuando venga el Señor a recoger, nosotros entregarle la cosecha. Mira, Señor, me diste un denario, aquí te entrego 3. Me diste 10 talentos, aquí te entrego 20. Te produje a ti, Señor, no me produje a mí mismo. Ese es el pensamiento del cristiano. Vamos a ver ahora cómo esto se convierte en obstáculo, cómo desde el inicio de la iglesia, cómo desde el inicio del pueblo, que no es pueblo, pero es elegido por Dios para poder vencer a las tinieblas, comienza a tener rivalidad con el pueblo de Israel, con el pueblo de la alianza antigua. Como el pueblo de la alianza nueva comienza a tener conflictos con el de la alianza antigua. Vámonos a Hechos, capítulo 13, versículos del 45 al 52. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos, así como le pasó a los de la tribu de Efraín, cuando vieron la victoria de Jefté sobre los amonitas. Y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. ¿Sí? Allá los judíos eran representados por Efraín. Pablo, Jefté. ¿Y qué hicieron los de Efraín? Lo amenazaron. Te vamos a quemar tu casa contigo adentro. ¿Qué comenzaron a hacer los judíos? A insultar a Pablo, que era el mejor estudiante fariseo que existía en esa época, de ellos mismos, de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, como habló Jefté, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios, en primer lugar a ustedes, que son judíos. Pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación, no para que lleves
mi poder político militar. Cuando Dios le promete a Abraham que por medio de su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, no lo designó como emperador del mundo, sino como padre de el Cristo, de ese ser que vendría al mundo a cambiar los tiempos y las eras, pero sobre todo que iba a vencer al enemigo más poderoso e importante que tiene la raza humana: Satanás, el pecado y la muerte. Y los venció a los tres en la cruz del Calvario. A los tres le dio sopa y seco. Y su trabajo a través de los tiempos se lo tuvo que delegar a hombres, sus discípulos, sus apóstoles, que organizaron la iglesia y que por medio de la imposición de manos generaron más sacerdotes, y esos sacerdotes bautizaron a muchas personas y formaron a un pueblo que no es un pueblo. Un pueblo, nosotros, la iglesia, es un pueblo, una asamblea. Eclesia, en griego significa asamblea, pueblo, reunión. Pero no es porque yo me circuncido o porque yo soy hijo de alguien de la tribu tal, sino porque mis padres, en su derecho legítimo de elegir mi fe, me bautizan cuando estoy pequeño y me hacen hijo adoptivo de Dios, perteneciente a la tribu de Cristo. Recibo el Espíritu Santo como fuerza y poder sobre Satanás y me limpia del pecado original. Para eso era la iglesia, para eso es la iglesia. Entonces vemos cómo, miren, te he puesto como luz de las naciones, no como juez ni como rey, para que lleves mi salvación hasta las partes más alejadas de la tierra. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Esa es la función de la Iglesia Católica: llevar a Cristo, la Eucaristía, a todos los confines del planeta. Por eso se llama católica, católicos, universales, como diría San Ignacio de Antioquía: donde esté el obispo con sus presbíteros y la comunidad, ahí está la Iglesia Católica. Año 107. Desde el año 107 nos llamamos católicos. Desde el año 107. No desde el 312 como inventan historiadores mentirosos protestantes que dicen que la Iglesia Católica la fundó el emperador Constantino. ¿Sí? Gente que no sabe de historia de la iglesia. Ok, luego dice: al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno. Y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Ese es el premio. No el pedazo de tierra allá en Medio Oriente. No, la vida eterna. Ese es el fin del plan de salvación, la vida eterna. No un pedazo de tierra allá en el Levante, en el cercano Levante. No, pero ellos no lo han entendido. Ellos tienen el velo de Moisés. Así que predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables, y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio. Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo aquí hay una transición del objetivo del pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios cambia de ser de los judíos a la iglesia. Lo que está formando Pablo es la iglesia católica. Lo que está haciendo Pablo es haciendo la iglesia católica en todos estos puntos. Me llama la atención porque, para que nosotros sepamos
los que iniciaron la persecución contra la Iglesia Católica fueron los judíos. Ellos incitaron al Imperio Romano para que el Imperio Romano odiara a los cristianos. Ellos en el fondo estaban detrás del odio que comenzaron a generar en los romanos, en los del Imperio Romano, por los cristianos. O sea que el primer enemigo que tuvo la Iglesia Católica fueron los propios judíos. Fueron los propios judíos que comenzaron a ver que su religión se quedaba estancada, mientras que la religión que comenzaba a surgir de un judío de ellos, Jesucristo, que lo habían matado, que habían desechado la piedra principal, principal se había convertido, se estaba convirtiendo en el centro del mundo y de la historia. Eso los llenó de envidia y generó que incitaran a los del Imperio Romano a odiar y a perseguir durante más de 3 siglos a los cristianos. Esa es la historia. Lo pueden buscar en la historia de verdad. Vamos ahora a ver cómo este mismo San Pablo termina diciéndonos qué va a pasar con el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Vámonos a Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 21. Todo el capítulo dice Israel y el Evangelio. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, como muchos hermanos protestantes. Hay muchos hermanos protestantes que tienen un deseo sincero de servir de Dios y servir a Dios. Pero miren lo que ocurre. Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. ¿Quién tiene el conocimiento verdadero? La Iglesia Católica. ¿En dónde? En el depósito de la fe. En la tradición, en las Santas Escrituras, que la inventó la Iglesia Católica, porque la Biblia es invento de la Iglesia Católica. 73 libros en el año 382 y después en el 395 con los concilios que confirman el poder y la gloria de la palabra de Dios, y el magisterio de la Iglesia, que es la obra del Espíritu Santo, el magisterio de la Iglesia. Ahí está el conocimiento verdadero. Pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacerlos justos, la Eucaristía. Porque la ley llega a su término con Cristo. La ley de Moisés llega a su término con Cristo. Lo estoy diciendo el Viernes Santo, cuando Jesús dice todo está cumplido, hasta ahí llega la ley de Moisés. Y así todos por la fe pueden llegar a ser justos, la nueva alianza, la alianza del monte Sión. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Por eso los adventistas del séptimo día, si obligan a la gente a cumplir el sábado, tienen que cumplir toda la Torá. Los 613 reglas de la Torá tienen que cumplirla toda. No salgan con que esto sí, que esto no, que es el invento que ellos tienen. Pero de la justicia basada en la fe se dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer que Cristo baje. ¿Quién bajará al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. Que es todo el ministerio de Jesús en este pedacito. Bajó de los cielos, se encarnó, vivió, murió y resucitó de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti y en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos, Pablo, ¿verdad? Y la Iglesia Católica. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Pero eso no solamente es así de chévere como decir yo creo en Jesús y ya. Hay que soportarlo con vida, con obras.
con servicio. La Escritura dice, el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos. Esa diferencia se acabó. Se acabó. Pues el mismo Señor es Señor de todos. Y aquí no hay, no es que Él es Dios de los judíos. No, Él es Dios de todo el mundo. Y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Pero fíjense que a Pablo, ese mensaje que estaba anunciando, los judíos no lo aceptaron. No aceptaron el mensaje que Pablo les estaba llevando de parte de Jesús. ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas nuevas. Pero no todos han aceptado el evangelio. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Fíjense que los judíos se negaron a oír el mensaje que Pablo y Bernabé les estaban predicando. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo, no de los fariseos, ni de los escribas, ni de los maestros de la ley. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice: la voz de ellos salió por toda la tierra. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? ¿Qué hicieron los apóstoles? Salieron por todo el Imperio Romano, ¿sí? Llegaron hasta Britania, a todos los confines del mundo conocido, a anunciar el Evangelio de Cristo. Tomás llegó hasta la India, Andrés llegó hasta allá, hasta Rusia, un poquito menos, un poquito más abajo. Santiago llegó hasta España, ¿sí? Mateo fue hacia abajo, hacia Etiopía, para allá. Entonces vemos cómo sí el Evangelio, Pablo colonizó y cristianizó todo el cercano oriente con las iglesias que Pedro fundó. La iglesia en Roma, murió en Roma junto con Pablo. Pues sí, llegaron hasta los últimos confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice, eso es en Deuteronomio 32, dice: yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo. La iglesia es un pueblo, pero que no es un pueblo, ¿sí? No es una nación, es la nación de las naciones, es la simbología de los 144.000 elegidos, 12.000 por 12.000, 12.000 por 12. 12.000 representa naciones, representa una nación. El 12 representa nación, 12.000, la nación de las naciones. Es lo que representan los 144.000 en la Biblia, que es la Iglesia Católica. Los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Entonces la Iglesia Católica se enfrenta a los judíos, pero no en términos de guerra, sino en términos espirituales, en términos de fe, en términos de lealtad. La iglesia debe ser leal al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los judíos, básicamente, a su idea de Dios y a su idea de poderío terrenal. Luego Isaías se atreve a decir: los que me buscan, los que no me buscaban, me encontraron, que son los gentiles, que los mismos judíos los llamaban perros, esos perros de los gentiles. Así como los romanos llamaban perros a los judíos. Fíjense. Y me mostré a los que no preguntaban por mí. Los israelitas preguntaban por Dios todos los días, pero no lo hallaban porque su corazón, aunque su boca pronunciaba su nombre,
el corazón lo tenían alejado de Dios. Mientras que cuando los no judíos comenzaron a oír las bienaventuranzas, las buenas nuevas, que el reino de Dios era para todos, lo acogieron con amor, lo acogieron con un hambre, Por eso Jesús encuentra en el centurión que le dice: no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. O sea, encuentra una fe en un hombre no judío, un romano, un pagano, que cuando descubre a Cristo se da cuenta del tesoro maravilloso que es Jesús y lo acepta y lo recibe en su corazón con el amor más grande. Tanto así que todavía se formula sus palabras en cada Eucaristía: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es lo que trata de decir aquí el Señor cuando dice: y me mostré a los que no preguntaban por mí. Y al hablar de los israelitas, Isaías dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Palabra de Dios. Entonces, señores, no podemos ciegamente pensar de que ese pueblo de Israel que ahora mismo está en guerra, hay que apoyarlo ciegamente porque es el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios verdadero es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Y todos los que dentro del cristianismo sirven al Señor con humildad y sirven al Señor con verdadero corazón, los cuales esperamos algún día que el velo de Lutero se les sea quitado y vuelvan a la Iglesia Católica para celebrar la Eucaristía, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.